Buenos días. Va a seguir la clase de la máscara y en la sesión de hoy vamos a seguir con el tema que estábamos comentando en las sesiones anteriores, es decir, vamos a comentar las relaciones que mantenemos con las imágenes miméticas, relaciones en ocasiones apasionadas, violentas o incluso destructivas, pero también relaciones de adoración. Por tanto, la máscara va a intentar explicarlo y comentarlo. Buenos días. Espero que se encuentren más o menos bien y que, puedan seguir mirando estos vídeos, que espero que tengan alguna utilidad. Desde luego, siempre me excuso por las imperfecciones técnicas, que desde luego no son debidas al montador, sino que son debidas a la máscara que os está hablando ante la pantalla. Bien, el tema de hoy va a ser una continuación de lo explicado hasta ahora. Es decir, vamos a comentar o estudiar, vamos a seguir comentando o estudiando las complejas y a veces contradictorias relaciones que mantenemos con las imágenes miméticas. Es decir, vamos a seguir haciendo un ejercicio de teoría, es decir, de reflexión sobre el encuentro, el diálogo, a veces un diálogo de sordos, que se produce entre nosotros espectadores y lo que de golpe aparece ante nuestros ojos, es decir, una apariencia o una aparición que nos mira y se encara con nosotros hasta el punto de que provoca una reacción por parte nuestra. ¿Cuál es esta reacción? Y sobre todo, ¿por qué se provoca? ¿Por qué acontece? ¿Por qué reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos en algunas ocasiones ante determinadas imágenes miméticas? Bien, para poder iniciar este comentario, vamos a ver algunas imágenes recientes. La primera ha sido filmada, la filmé hace apenas un año. Bien, y a partir de estas filmaciones, otras son muy conocidas, documentan hechos que sin duda conocéis. A partir de estas imágenes iremos viendo y comentando por qué nos comportamos de este modo tan particular ante, como he comentado anteriormente, las imágenes miméticas. Desde luego, recordemos lo que estamos haciendo, lo que estamos comentando en estas sesiones. Estamos precisamente comentando, observando un tipo de relación, o un tipo de reacción, mejor, que nos provocan las imágenes miméticas, es decir, un tipo de reacción que tenemos ante su presencia. Y lo que vimos es que tanto por parte del creador, del artista, como por parte de los espectadores, en la antigüedad, las imágenes miméticas provocaban, iba a decir, miedo o temor, también provocaban admiración, y por eso nos podemos encontrar con numerosos ejemplos, sobre todo del mundo de la antigüedad, en la que el propio artista, el propio escultor, trataba de neutralizar la visión, la mirada de las esculturas, de las estatuillas o las máscaras que provocaba, que moldeaba, aunque evidentemente necesitaba, circunscribir y indicar la posición de los ojos, pero también tenía que evitar que estos ojos de golpe miraran primeramente al escultor y obviamente después miraran a todo aquel que se encarara con estas imágenes. Y entonces fuimos viendo que desde el Paleolítico el ser humano ha tenido muchísimo cuidado en reproducir los ojos sobre todo de los rostros que modelaba o que pintaba. También vimos que en ocasiones, cuando un espectador se encontraba sobre todo con estas imágenes naturalistas, podía tener relaciones, pero también reacciones
violentas, agresivas. Comentamos que, quizás el autor que haya construido una teoría más completa y compleja acerca del estatuto de la imagen mimética y de la relación que tenemos que mantener con él fue Platón, cuando, por un lado, condenó absolutamente la mostración y la creación de imágenes miméticas, está hablando sobre todo de imágenes teatrales, como vimos, pero también de pinturas y de esculturas, pero reflexionando de nuevo sobre estas imágenes condenables que él calificó de idolátricas o de ídolos, también descubrió que algunas de estas imágenes miméticas no son necesarias para entrar en contacto con el modelo o con el mundo ideal del que son un reflejo. Y por tanto postuló que ciertamente en un mundo ideal no serían necesarias imágenes porque podríamos entrar en contacto, en un contacto directo, visual, con estos mundos, pero que, dadas las limitaciones humanas, es conveniente que nos encontremos con algún medio, algún puente, algún sistema que nos permita, primeramente, entrar en contacto con estos mundos, recordarlos o visualizarlos, y gracias a estas imágenes que actúan como mediadoras, finalmente poder, dialogar con la idea, el concepto, o, en el caso de Platón, en el concepto de uno, la luz suprema que va iluminando todo el cosmos hasta llegar ya muy amortiguada en la Tierra. Bien, esto es lo que habíamos visto. Habíamos comentado que en realidad Platón no ordenaba la destrucción de las imágenes, sino simplemente prohibía que se realizaran, que muchas de ellas se realizaban. También comentamos que, curiosamente, a fin de evitar que determinadas imágenes fueran excesivamente seductoras por lo que contaban o mostraban, Platón ordenaba un uso político de las imágenes y, por tanto, exigía a los artistas, a los pintores, a los autores de teatro, que no contaran la verdad, sino que, por el contrario, mintieran acerca de lo que ocurría en estos mundos sobrenaturales. Los dioses tenían un comportamiento inapropiado, pero solo los filósofos podían acceder a la verdad. El resto de los mortales teníamos que contentarnos con historias que camuflaban la verdad y, por el contrario, presentaran una visión edulcorada o directamente falsa de lo que realmente ocurría en el cielo. Unos comentarios, evidentemente, que siguen siendo de plena actualidad hoy, con la multiplicación de las imágenes, los comentarios y las informaciones que circulan por el complejo mundo de las imágenes. Por ejemplo, la que estáis viendo en este momento, estas imágenes por Internet. Bien, comentamos que de igual modo, en otra de las fuentes de la cultura occidental, como tradicionalmente se ha pensado, eso es la Biblia, se advierte de la peligrosidad de las imágenes naturalistas, sobre todo de las imágenes sagradas, pero tampoco se ordena su destrucción. Simplemente lo que se pide es que no se las contemple y, por tanto, se muestre absoluta indiferencia ante su manifestación. Comentamos entonces que, la destrucción de las imágenes se produjo sobre todo en el cristianismo, pero paradójicamente fue el cristianismo el que, pudo justificar, siguiendo, la estela de Platón, pudo justificar definitivamente la producción de unas imágenes, no diré miméticas, pero sí naturalistas, partiendo del presupuesto que el modelo
de todas las imágenes, es decir, la figura la figura de Cristo, la figura del Dios de la religión cristiana, había aceptado mostrarse, es decir, había aceptado encarnarse, es decir, convertirse en un ser humano y no solo disfrazarse de ser humano, y por tanto, como todos los seres humanos somos visibles, somos seres materiales y se pueden producir imágenes limitadas de unos seres tan limitados como nosotros, si la divinidad o el modelo aceptaba, digamos, asumir un cuerpo humano, era absolutamente legítimo poder producir retratos o imágenes de esta divinidad. Ya comentamos que evidentemente estas imágenes solo reproducen, digamos, el aspecto o la persona humana de la divinidad, pero como también comentamos, puesto que su naturaleza divina está íntimamente unida a su naturaleza humana, incluso se utilizaba el término de asunción, es decir, que la naturaleza divina asumía la naturaleza humana, es decir, la englobaba, pero sin fundirse con ella ni limitarla, dejándola exactamente como es, permitiéndola manifestarse tal como es, sin que ni la naturaleza divina convirtiera a Jesús en un superhombre, ni que el Jesús humano en realidad empobreciera o disminuyera su condición sobrenatural, su condición divina. Y por tanto, curiosamente, el cristianismo había logrado justificar la producción de todo tipo de imágenes naturalistas, no solo imágenes profanas, como podríamos pensar, como ocurre, por ejemplo, en el Islam o al menos en el chiismo, sino cualquier tipo de imágenes profanas y sagradas. Pero al mismo tiempo que existía, digamos, esta legitimación metafísica de la imagen naturalista o mimética, al mismo tiempo se produjeron, sobre todo en el Imperio Bizantino, en el siglo VIII, se produjeron un sinnúmero de destrucciones masivas de imágenes y el asesinato, la ejecución de todos aquellos que las producían. Bien, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos encontramos ante esta contradicción? Y por otra parte, esta destrucción de las imágenes, es decir, esta reacción violenta ante lo que se muestra en una tabla o en una pared, en un fresco o incluso en un basamento como una escultura, este tipo de reacciones son solo propias del mundo antiguo y por eso mismo, como había explicado en los inicios, lo que vamos a ver ahora es una serie de ejemplos que nos mostrarán si realmente en tiempos ya modernos o contemporáneos este tipo de reacciones no se han dado.
Bien, esta filmación la realizamos el año pasado. No sé si alguno es de Tarragona o de la provincia de Tarragona, y entonces quizás haya reconocido la procesión del Santo Entierro, que es la procesión, la segunda procesión con más visitantes de Cataluña. La primera es la procesión de Hospitalet, que mueve unas 500.000 personas. La procesión de Tarragona mueve a unas 120.000 personas, lo cual es curioso teniendo en cuenta que la ciudad solo tiene 100.000 habitantes y es al mismo tiempo una de las procesiones más impactantes de toda la península ibérica. Es una procesión que dura varias horas, 3 o 4 horas, y que consiste en el paseo por todo el casco antiguo y una parte del ensanche de distintos pasos procesionales. Esta filmación la realizamos para incluirla en la exposición del pabellón catalán en la Bienal de Arte de Venecia del año pasado, y ha sido montada por un estudiante, Kerman Sarran. Bien, esta filmación lo que nos muestra es que en ocasiones, en determinadas ocasiones, en este caso religiosas, somos capaces de emprender una acción que ha ocurrido, iba a decir, desde la noche de los tiempos en todas las culturas, y es el pasear pasear en una procesión, pasear una serie de imágenes. Estas imágenes las hemos podido ver, en este caso constituyen una escena de la historia sagrada de la vida de Cristo, el momento en que Cristo, crucificado y fallecido, ha sido descendido de la cruz y está a punto de ser depositado en la tumba. Bien, las figuras, como sabemos, son unas tallas de madera pintada que además no tienen cuerpo. En realidad son caras, manos y pies montados sobre una armadura de madera y recubiertos de tela, de telas además carísimas. Pero en sí son solo, es decir, prácticamente son casi una composición abstracta de vigas de madera o de listones de madera terminados con imágenes, con esculturas naturalistas de partes de un cuerpo humano, la cara, las manos, los pies, en ocasiones los brazos, etcétera, en función digamos, del vestido, del ropaje que portan. Y la pregunta es, ¿por qué se pasean estas imágenes que objetivamente son trozos de madera pintados? Hay que tener en cuenta además que la procesión es seguida por devoción por numerosas personas, muchos de los cuales además no son creyentes, y se acompaña de este ruido ensordecedor de decenas o centenares de tambores que van sonando constantemente y tocando el mismo ritmo. Es decir, el ruido es ensordecedor, y las figuras se entreven por encima de las cabezas de quienes las transportan y quienes asisten a la procesión bajo la luz incierta de las farolas, sobre todo del casco antiguo. Y van circulando además por callejuelas muy estrechas y en ocasiones con pronunciadas pendientes. No sé si hemos visto, pero al final de la procesión hay los quienes portan este paso que pesa centenares de kilos, y son 11 personas debajo del paso y guiadas por personas en los alrededores, que digamos que rodean el paso, tienen que empezar a tomar carrerilla para conseguir subir este paso por la tremenda cuesta con la que concluye esta procesión en el casco antiguo de Tarragona. Y a nadie se le ocurre mostrar indiferencia o menos burlarse de esta situación. Pero la situación, objetivamente mirada con frialdad, es muy extraña.
es todo este esfuerzo que es tremendamente cansado, es una acción muy cansada por el peso del paso y por la dificultad del circuito. Es por otra parte una acción que objetivamente no persigue ninguna finalidad, iba a decir práctica, sino que consiste solo en ir paseando, sacando las imágenes de la iglesia en la que se encuentran, como vimos al inicio de la filmación, y pasearlas por toda la ciudad. En manifestando además un tremendo respeto. Un respeto, repito, objetivamente, un respeto debido a unas tallas de madera, es decir, a unos bloques de madera pintados. ¿Por qué ocurre esta situación? ¿Por qué estas imágenes naturalistas provocan en nosotros semejante relación iba a decir, de adoración o cuanto menos de respeto? Porque también quienes portan estos pasos suelen ser personas jóvenes, y cuando se les pregunta por qué realizan cada año esta acción tan cansada, repiten porque lo tienen que hacer, porque no se concibe no realizarla. Iba a decir, es un imperativo moral, se hace porque se tiene que hacer, porque siempre se ha hecho y porque y por este mismo motivo hay como una fuerza interior que obliga a realizar este paseo, este esfuerzo. Y por otra parte, todos los que asisten y acompañan la procesión, repito, seguramente la mayoría no son, digamos, no son fieles, y evidentemente seguramente no asisten a ningún acontecimiento religioso el resto del año. Sin embargo, participan y observan y se van siguiendo el paso en absoluto silencio, como si literalmente la vida dependiera del paso de estas figuras por el centro de la ciudad y del seguimiento respetuoso y en silencio de dicho acontecimiento, como si nos fuera la vida en ello. Lo cual evidentemente muestra, y ya es lo que vamos a comentar, muestra el impacto que tienen estas imágenes en nosotros. Imágenes, por tanto, que no las juzgamos o las consideramos como lo que son objetiva o materialmente, trozos de madera pintados, sino como si fueran seres más que seres vivos, seres sobrenaturales que evidentemente incluso circulan por encima de nuestras cabezas. Ante esta situación, que se da además en muchos países, desde luego muchos países mediterráneos, pero también se da evidentemente en otras culturas, pensemos por ejemplo en lo que ocurre en la India, nos podemos encontrar con una situación bastante distinta. Las imágenes que vamos a contemplar ahora ya no son imágenes filmadas por nosotros, ilustran sobre acontecimientos, algunos de los cuales seguramente recordaréis, otros posiblemente no, no podéis recordarlos, pero es posible que hayáis oído hablar de ellos. Bien, vamos a ver estas imágenes y posteriormente, brevemente, las situaremos en el tiempo y comentaremos un poco qué representan. Y a partir de este material gráfico, iremos comentando la manera como nos comportamos ante estas imágenes y cuáles pueden ser las razones que nos impulsan a comportarnos de este modo ante lo que son, repito, objetivamente,
una serie de tallas, de figuras o de imágenes, en principio inertes, pero que son capaces de despertar en nosotros unas reacciones que ni siquiera unos mortales, unos seres humanos, pueden suscitar en nosotros. In March 2001, the Taliban government destroyed both the statues, the tallest standing at 64 meters, calling them false idols. Centuries of Bamyan's historical heritage was destroyed, and combined with the Taliban's persecution of the dominant Hazara ethnic group in Bamyan, it's become a symbol of the Taliban's intolerance and brutal repression. The history of Bamyan has been destroyed, and also damage the identity of Bamyan people. میگه اول توسط تانک بسیار زیاد فایر شد ولی چون از بس که سخت است سنگ کوه مرمی تانک در اینجا که اصابت میکرد هیچ رخنه‌ای وارد کرده نمیتونست باز بالاخره تصمیم گرفتن که توسط هواپیما یا طیاره اینا با راکت بزنه بمبارد بکنه که تعداد توسط از اونها خراب شد توسط بمبارد توسط هواپیما و تعداد زیادی در زیر پای بودا مواد منفجره را جابجا ساخت از این انفجار داد. Since 2003, UNESCO and other organizations have been recovering fragments of the destroyed Buddhas and preserving this heritage site. This week, to mark the 10th anniversary of the destruction, it will be decided whether to preserve the site as it is or reconstruct the statues with the fragments that remain. For some, it's important that the world never forgets the dark days of the Taliban regime in Bamyan. Bien, para enmarcar lo que acabamos de ver, que supongo que al menos habremos oído hablar de este acontecimiento, es la voladura de dos de los budas más grandes del mundo, dos budas que tenían creo que unos casi 20 metros de alto, que estaban esculpidos en una pared rocosa en Bamiyan, en Afganistán, y que tras la toma del poder en este país por parte de los talibanes, imponiendo la Sharia, imponiendo una lectura muy estricta, pues mucho más que estricta, del Islam, y impidiendo, por tanto, cualquier manifestación artística, la música, los espectáculos, la danza, la televisión, la radio, la producción de imágenes, la fotografía, etc. Finalmente volaron estas dos gigantescas estatuas que debían tener 800 o 1000 años de antigüedad. Y la volaron después de haber creando una creciente tensión durante meses, amenazando con la voladura de estas estatuas. Las razones que adujeron eran exclusivamente teológicas, no es que no se pudiera representar a Buda, es que no se tenía que representar porque Buda era considerado un demonio. Por tanto, un demonio no quedaba claro si un falso dios, por un lado, o, digamos, lo contrario de una divinidad, es decir, un espíritu maligno. Y si era considerado como una divinidad o un espíritu maligno, no se podía representar porque no se pueden producir imágenes de seres sobrenaturales, y si era un falso dios, razón de más, porque estas imágenes podían suscitar el culto, una devoción hacia una figura que no era una divinidad. El impacto de la destrucción de los budas de Bamiyan aún marca el imaginario en todo el mundo. Fue una de las destrucciones más brutales de patrimonio artístico hasta lo que ocurrió en el 2017, que supongo que sí recordaréis. Bien, en las dos siguientes filmaciones vamos a ver imágenes de una serie de acontecimientos más recientes que lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, la destrucción de los budas de Bamiyan en Afganistán, puesto que vamos a ver unos acontecimientos ocurridos entre el 2015
y el 2017 en algunas ciudades o algunas partes de Irak. فمت يا ضفدع الشغب هذا أوان نجوم الغر في أفق طغت عليه غيوم القهر والغلب هذا أوان سير الوسط في زمن مل النقيق فمت يا. Bien, para situarnos, lo que muestra este documental es la destrucción de esculturas, algunas originales y otras que finalmente se revelaron ser copias, esculturas mesopotámicas encontradas en distintos yacimientos en el norte de Irak y en concreto en yacimientos, por ejemplo, en la ciudad asiria de Nínive. Estas esculturas se encontraban en el Museo de Mosul, una ciudad que fue ocupada por el Estado Islámico en el 2015, tras la huida del ejército iraquí, y conquistada y recuperada por el ejército iraquí después de la famosa batalla de Mosul en noviembre del 2017. Con la llegada, Mosul, tengo que precisar, era la segunda ciudad más importante de Irak, una ciudad que tenía más de 2 millones de habitantes, por tanto era más grande que Barcelona, era una ciudad además principalmente cristiana y que tras la ocupación brutal por parte del Estado Islámico y de la imposición no solo de la Sharia, sino también de una lectura extremista del Islam, en esta ciudad quedaron finalmente unas 300.000 personas. Y la destrucción que ha sufrido la ciudad, tanto durante los 2 años de la ocupación del Estado Islámico, como por ejemplo la destrucción del museo, la quema de la biblioteca universitaria con 2 millones de libros, que era la biblioteca más importante y con el mayor número de manuscritos de todo el Próximo Oriente, destrucción que, fue rematada por la batalla de Mosul y la recuperación de la ciudad. Es decir, esta ciudad en estos momentos está hecha literalmente añicos. También preciso que, como antiguos estudiantes, actuales estudiantes de la sección de teoría y en concreto de la asignatura de Teoría 2, participamos en una misión arqueológica en un yacimiento que está en la periferia de Mosul. Hemos podido tener un conocimiento más o menos directo de lo que ocurre en esta ciudad. Bien, la pregunta es ¿por qué esta destrucción violenta o no violenta? ¿Por qué la destrucción de lo que son piedras talladas? ¿A qué responde esta reacción tan violenta que trocea, mutila, decapita estatuas como si fueran prisioneros de guerra ejecutados, tratándolas incluso con una crueldad mayor que se podría tratar a un ser humano? Todo esto, ¿por qué? Bien, vamos a ver una brevísima filmación de algo que aconteció en la ciudad de Barcelona y que seguramente todos recordamos. Para aquellos que no recordaran o
no estuvieran en Barcelona en aquel momento, creo que era finales del 2017, simplemente comentar que el ayuntamiento decidió organizar en el Centro Cultural del Born una exposición dedicada al impacto del franquismo en el urbanismo de la ciudad. Y con motivo de esta exposición decidieron sacar de un almacén municipal una gigantesca escultura ecuestre del general Franco, una escultura de bronce, obra de un conocido escultor catalán. La simple decisión de incluir en la exposición esta escultura, que además se mostraba en el exterior del centro cultural, ya suscitó comentarios desaprobatorios que culminaron en cuanto ya fue presentada con críticas, risas, ya ataques directos, echándole toda clase de productos, de huevos, etc., y que culminaron con el derribo de la escultura que al caer se partió en 1000 pedazos que fueron rápidamente recogidos por un camión de basura y que en estos momentos se encuentran en un almacén municipal. Bien, la pregunta es, de nuevo, ¿por qué ocurre esta acción? Evidentemente, si aconteció este hecho, no fue en absoluto una crítica al escultor Viladomat, un buen escultor catalán, y tampoco, digamos, fue una crítica a su obra, un correcto, digamos, grupo, es un grupo escultórico, un grupo ecuestre, sino evidentemente si la escultura acabó destrozada es porque era por el tema, por la figura que representaba. Pero evidentemente esta figura, en principio, no estaba delante de los espectadores, sino que lo que tenían delante era simplemente una imagen naturalista. Pero esta imagen naturalista no fue percibida en tanto que imagen, la escultura no fue percibida en tanto que escultura, como ha ocurrido en los ejemplos anteriores, en que aquellas esculturas no han sido percibidas como esculturas, sino que han sido percibidas como demonios o falsos dioses, y en este caso fue percibido como la imagen presente, como la presencia, como la encarnación del dictador. Y por tanto, el rechazo que suscita la presencia, la figura de este dictador, implicó que toda vez que se encontraba presente en la plaza por la mediación de su imagen, era necesario destruir la imagen con la esperanza que dicha destrucción afectara definitivamente a la figura del dictador. Pero evidentemente este tipo de reacciones implican que las imágenes no son juzgadas en tanto que imágenes, sino que son juzgadas por lo que representan, es decir, por el modelo o la figura a la que dan cuerpo o carne. Y por tanto, las imágenes en estos casos tienen la capacidad de mostrar, de figurar, de presentar aquello que simplemente representan. Y ya hablaremos en unas próximas clases en las relaciones, en los parecidos y las diferencias entre las presentaciones y las representaciones. Desde luego, en el caso del derribo de la escultura ecuestre de Franco, no se derribaba una escultura, se derribaba a la figura presentada o representada por la imagen. Bien, pero no habíamos quedado en que las imágenes son sólo unos medios que nos permiten entrar en contacto con aquello que representan, pero no son lo que representan. ¿Cómo es posible que ocurran estas reacciones, iba a decir, no estéticas? ¿Por qué se producen? Bien, antes de empezar ya a comentar todos estos ejemplos, quisiera explicar dos últimos, y en concreto uno responde a una experiencia personal. En el 2009 estuve en Bagdad
acompañada de la arquitecta Victoria Garriga y del director del centro, el director de exposiciones de actividades culturales de la Caixa, Ignasi Miró, estuvimos en Bagdad porque se estaba organizando una exposición sobre arte mesopotámico que los centros de Caixa Forum de Madrid y Barcelona presentaron en el 2012 y 2013, y en el que participamos varias personas de la escuela de arquitectura y en concreto del departamento, de la sección de teoría, y queríamos incluir o tratar de incluir en la exposición piezas mesopotámicas del Museo de Bagdad, un museo que había quedado devastado cuando la Segunda Guerra del Golfo y la ocupación por el ejército norteamericano en el 2003 y 2004, y también que había sufrido mucho, bueno, y que estaba sufriendo debido a la guerra civil que, digamos, todavía estaba viva en aquel momento. El museo evidentemente estaba cerrado, pero pudimos acceder a él, recorrer algunas salas y sobre todo visitar las reservas del museo a la búsqueda de posibles piezas que pudieran ser prestadas y ser incluidas en la exposición que se llamó Antes del Diluvio. Bien, cuando íbamos recorriendo dos de estas inmensas reservas, que estaban además muy bien organizadas, sí que vimos algunas piezas que se encontraban rotas, eran piezas que estaban expuestas en la entrada del museo y que sufrieron la devastación, el saqueo que aconteció en el 2003, cuando el ejército americano no guardó el museo, no defendió el museo, y sí el Ministerio de Petróleo, y el museo fue saqueado por una población hambrienta que pretendía, digamos, obtener bienes, obtener material para ser luego canjeado por alimentos y para obtener dinero, es decir, entrando en el tráfico de antigüedades. Bien, mientras íbamos recorriendo las reservas, nos encontramos con la siguiente imagen. Bien, como vamos viendo, en un rincón, contra una mesa de despacho, cubierta además con una maqueta, seguramente de un teatro romano, quizás el teatro de Hatra, nos encontramos con esta escultura de bronce, tirada, abandonada, desde luego no merecía ningún crédito por parte de los conservadores del museo y por tanto no se la trataba como el resto del material que estaba bien ordenado, clasificado y protegido, y esta escultura, si vemos, le falta la cabeza. Bien, la cabeza es esta. Se trataba, por tanto, de la célebre escultura del dictador, del presidente por aquel entonces, que había huido y que luego fue arrestado y finalmente ejecutado, Saddam Hussein, en un acontecimiento célebre, cuando la ocupación de Bagdad, la escultura del dictador que presidía una de las plazas centrales de la ciudad fue derribada de su pedestal, la escultura fue arrastrada durante decenas de metros, en todo caso ya podremos ver la imagen, y finalmente la escultura fue decapitada. Bien, así como el cuerpo yacía en el suelo, como hemos visto anteriormente, la cabeza estaba situada en una estantería, y el conservador con el que nos acompañaba en la visita por las reservas del museo nos invitó a coger la cabeza. La cabeza preciso era una cabeza de tamaño natural, un poco más grande que en tamaño natural, y de peso considerable. Bien, curiosamente, yo que no soy particularmente creyente, y aunque me dan miedo los marcianos, no creo demasiado en espíritus, fantasmas y espectros,
y desde luego no creo en la animación de las imágenes y creo ser capaz de separar lo que representan de cómo se representa. Sin embargo, cuando se me invitó a coger esta cabeza, no pude. No sé por qué, pero no pude. Tuve la sensación que se me entregaba la cabeza de un decapitado y que por tanto lo que se me ofrecía, aquí está el conservador que me tiende la cabeza, yo tenía la sensación de que lo que iba a coger era realmente la cabeza de un ejecutado. Y no pude. Todavía me pregunto cómo es que no pude hacerlo. Porque evidentemente si no acepté, si no me vi capaz de coger la cabeza, no era por el peso de la misma, sino simplemente por, si nos fijamos en este caso, por la mirada todavía viva y por la directa, la horrible sensación de estar ante una cabeza que ha sido decapitada. Por tanto, en este caso, tuve la misma reacción que lo que hemos visto en todos estos ejemplos. Es de golpe no pude verla como una imagen hermosa o no, atractiva o no, estética entre comillas o no, como una obra maestra o como una obra mediocre, pero en todo caso como una obra de arte, independientemente de sus cualidades estéticas y de su pertinencia política, no fui capaz de verla como una obra, es decir, como un objeto, sino que la vi como lo que representaba, es decir, una cabeza humana degollada. Y por tanto, tuve que una especie de impulso me obligó a rechazarlo. No pude cogerla. Bien, querría comentar también otro ejemplo y con esto tendremos, yo creo que un suficiente material para empezar a reflexionar sobre lo que hemos visto o lo que hemos oído. Lo que voy a contar ocurrió en Londres en 1966 o 67. Desde luego no tuve ninguna experiencia personal de esto, sino que simplemente es un ejemplo que leí en un libro, además en un libro para niños. Bien, la BBC organizó un concurso por la radio. Lanzó, un concurso por la radio. Consistía en invitar a concursantes a realizar una experiencia, es decir, una operación de telerrealidad, pero que iba a ser comunicada por la radio y no a través de la exposición. La prueba era muy sencilla, es decir, no tenía ningún problema, consistía simplemente acudir al Museo de Cera, el Museo de Madame Tussauds, el Museo de Cera, y quedarse dentro del museo cuando éste cerraba, no sé si a las 6 de la tarde, etc. Y simplemente uno se tenía que comprometer a pasar la noche allí dentro, y hasta el momento de la apertura al día siguiente, y de no dormir, sino de ir radiando las impresiones a medida que se recorría el museo. La persona, el concursante, se le autorizaba a recorrer las salas pese a que el museo estuviera cerrado. Bien, se presentaron varios concursantes, escogieron a uno, lo llevaron al museo de Cera y efectivamente en cuanto el museo cerró, esta persona se quedó dentro y empezó a radiar sus impresiones. Jocosas, divertidas, burlonas, mientras iba pasando delante de las estatuas de cera, las esculturas de cera. Entre las 6 y pongamos las 8 de la noche, los comentarios eran realmente jocosos. La gente tomaba el pelo de las esculturas. Es verdad que a partir de las 8 de la tarde los oyentes tuvieron la sensación que el tono cambiaba algo. Digamos, el tono ya no era tan burlón y digamos ya no el concursante ya no parecía
digamos, reírse de lo que tenía alrededor. A las 10 de la noche el tono era cada vez más grave, más respetuoso e iba a decir casi temeroso. A medianoche el concursante se puso a chillar como un condenado por la radio, suplicando que por favor lo sacaran de allí. Y a pasada medianoche, el concursante no pudo superar la prueba. Es decir, el concursante no pudo pasar una noche en compañía de figuras de cera que evidentemente son unas esculturas particularmente realistas. Es obvio que evidentemente entre las salas que recorría se encontraban los famosos sótanos donde se muestran, digamos, esculturas realistas de grandes criminales. Bien, la pregunta es ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien no sea capaz de, digamos, de soportar, de estar en contacto con unas figuras de cera que obviamente son como velas, es decir, es un montón de cera simplemente moldeado. ¿Es normal esto? ¿Esta persona tenía algún problema? Tal como mostraba, digamos, a los inicios de la grabación, era plenamente consciente que se encontraba ante entes y, por tanto, ante objetos, ante cosas inertes y más bien grotescas. ¿Cómo es que de golpe, a medianoche, pide que le rescaten de aquel lugar como si su vida corriera peligro, como si se enfrentara a una serie de peligros que no pudiera superar y que no podía tolerar, como si realmente tuviera la sensación que algo muy grave le iba a ocurrir, como si estuviera a punto de ser atacado? ¿Cómo es esto posible? Las imágenes miméticas o naturalistas tienen el poder de suscitar en nosotros semejantes reacciones, iba a decir incontroladas, que nos llevan a adorarlas, a besarlas, a abrazarlas, como ocurre con muchas imágenes religiosas, un tema además que está estos días de plena actualidad, cuando se prohíben besar a las esculturas, a las estatuas religiosas en los templos. Es decir, que hay personas que acuden a un templo no para admirar, contemplar una imagen, sino para tener un encuentro físico con ella, para poder abrazarlas. Y en otros casos, por el contrario, el contacto físico también se produce, pero este culmina con la destrucción de la imagen. ¿Cómo es posible si estamos hablando de imágenes, es decir, de representaciones que solo guardan una cierta relación, una relación de parecido con aquello que representan? ¿O es que acaso la relación no es lo que pensamos? Bien, nosotros en el 2020 no hubiéramos sido capaces de aguantar una noche entera en un museo de cera en Londres o en Barcelona. No somos plenamente conscientes que lo que presentan son simples objetos y que por tanto en ningún momento y de ninguna manera pueden dañarnos. La reacción de este espectador, de este concursante, no es prácticamente grotesca o caricaturesca. Quisiera presentaros, digamos, las imágenes de un lugar muy particular de Barcelona. Se trata de un depósito municipal que se encuentra encima de la Ronda de Dalt, esquina con la Vía Favencia. Es un edificio muy grande, compuesto por 2 naves. En la primera es un garaje, un depósito de camiones de basura que no cesan de entrar y de salir, y separada por una puerta metálica corredera se encuentra una segunda nave donde se recogen y se almacenan toda clase de bienes públicos que han sido retirados de la vía pública por diversas razones.
en esta nave nos encontramos apretujados rejas, farolas, bancos, papeleras y toda clase de objetos decorativos, muy a menudo del siglo XIX, junto con esculturas o estatuas que también se han retirado. El motivo de la retirada de estos objetos es simplemente porque puede haber ocurrido una remodelación de un determinado espacio público y el proyecto subsiguiente en el proyecto subsiguiente no tienen cabida estos objetos y por tanto farolas, rejas o bancos fueron retirados cuando la remodelación de una plaza, por ejemplo, y luego no pudieron ser devueltos porque, digamos, el arquitecto había decidido colocar un mobiliario distinto. El mobiliario que se había retirado, en tanto que es un bien público, no puede ser destruido y simplemente tiene que ser almacenado a la espera, seguramente van a espera, de que en un proyecto alguien decida recuperarlos. Del mismo modo, se han retirado numerosas esculturas, algunas de artistas tan conocidos como Clarà o Gargallo. La retirada viene dada porque viene dada no tanto porque el espacio se ha remodelado y estas esculturas finalmente no tienen cabida en el nuevo espacio, sino porque han sufrido daños. En unas ocasiones los daños han sido causados por la intemperie, por la erosión, y normalmente lo que se ha hecho, en cuanto la figura empieza a sufrir e incluso los rasgos empiezan a borrar diluidos por la lluvia, en ocasiones lo que se ha hecho es una copia en un material mucho más resistente, como por ejemplo el hormigón. Así ocurre en la Plaza Cataluña, en que la mayoría de las esculturas son copias de esculturas originales de los años 20 que, dado el estado en el que se encontraban, fueron retiradas. En algunos casos se han depositado en las reservas de algunos museos, como el Museo de Arte Catalán, pero en algunas ocasiones, digamos, el museo no ha aceptado ser el depositario de estas piezas muy dañadas y finalmente se han colocado en este depósito municipal de la Ronda de Dalt y Vía Favencia. Bien, evidentemente estas esculturas tampoco pueden ser destruidas, simplemente se las tiene que guardar en tanto que son bienes públicos. Y en otras ocasiones los daños que han sufrido no han sido debido a la intemperie, sino debido a agresiones físicas. No sé si recordamos, muchos momentos en que no podemos salir de casa, una plazoleta que se encuentra detrás de las torres negras de la Caixa, las torres de Coder, no las de planta ondulada, sino los edificios más recientes, estas dos torres negras que se encuentran en el cruce entre la avenida Diagonal y la avenida Carlos III. Detrás existe efectivamente una plazoleta que presentaba un importante grupo escultórico con piezas de bronce y de piedra. Este importante grupo escultórico ha sido prácticamente enteramente retirado, solo quedan algunas piezas. Si bien tras la restauración de algunos de estos elementos se va a intentar devolverlos a este espacio público. El grupo escultórico del escultor Josep Clarà presenta cervatillos, muestra cervatillos, como he comentado, de bronce o de piedra, y todos ellos, menos 2 o 3, han sufrido daño, es decir, se les ha arrancado los cuernos o se les ha arrancado la cola. Y en este caso, en algún caso, la escultura ha sido violada, es decir, ha sufrido una penetración física. Ante los reiterados daños que han sufrido estas esculturas, finalmente se ha decidido retirarlas para siempre, aunque algunas se va a intentar próximamente
devolverlas, algunas, no todas, en este espacio público. En otras ocasiones, en otros lugares, en otras ocasiones, también ha habido esculturas naturalistas, siempre son esculturas naturalistas o realistas que representan a personas, a figuras humanas, que han tenido que ser retiradas definitivamente porque han sufrido daños, y los daños siempre han acontecido del mismo modo. Han afectado la cabeza, el rostro. En la mayoría de los casos, estas figuras han sido decapitadas. Y lo que queda claro, viendo las esculturas, es que la decapitación no es fruto, digamos, de un acto vandálico involuntario, como el lanzamiento de una pelota por un niño que rebota sobre la cabeza y la echa al suelo, sino lo que se puede comprobar es que alguien ha ido con una sierra mecánica, para decapitar intencionadamente esta escultura. En algunos casos quedándose con la cabeza, en otros casos dejándola al pie del cuerpo de la estatua. Y ante estos hechos, finalmente, en algunas ocasiones o no se pueden restaurar o no vale la pena restaurarlas, estas esculturas han sido depositadas en este gran almacén, en esta gran nave. Un almacén en el que me hubiera gustado mostrarlo si hubiéramos seguido teniendo prácticas presenciales, porque es un espacio muy particular, no es una reserva de un museo en absoluto, sino que es algo más cercano a una tumba, repleto de objetos, como si fueran ofrendas funerarias, como si fuera una tumba egipcia, repleto de farolas, rejas, bancos, papeleras y un sinfín de esculturas que han sufrido evidentes daños. Una de las esculturas, sin embargo, parece entera, y es una escultura que se encontraba muy cerca de la Escuela de Arquitectura hasta el 2005, entre el 2002 y el 2005, se encontraba también en un espacio abierto que da a la diagonal justo enfrente del Palacio de Pedralbes y, por tanto, mirando a la Facultad de Química. Este espacio en estos momentos tiene césped y un par de bancos y unas farolas, pero presentaba un considerable grupo, un gran grupo escultórico con todo un conjunto de columnas, creo que dóricas, y ante las cuales se encontraba un grupo escultórico que era una alegoría de la Guerra Civil Española, con dos jóvenes, dos figuras desnudas, una sosteniendo en brazos a un caído. Esta escultura sufrió innumerables atentados, incluso con goma 2, entre los años 50 y el 2001. Uno de los atentados incluso fue la bomba, era tan potente que hizo estallar toda la cristalera que define la esquina de la Facultad de Químicas, y los cristales dañaron gravemente a una persona que pasaba en aquel momento, y esto que era un sábado a las 6 de la mañana. Ante estas constantes agresiones que sufrió este grupo escultórico, finalmente se restauró y hoy se encuentra, digamos, completo en este depósito. Es un grupo escultórico con el que nadie quiere tener nada que ver, pese a ser de un conocido escultor catalán, Josep Clarà. Bien, querría mostrar este depósito en una breve filmación de Kerman Zarranz, y luego comentar, después de verlo, al menos virtualmente, ¿alguien se imaginaría pasar una noche encerrado en este sitio? Es decir, el encierro, tan solo una noche, en un espacio lleno de objetos y de estatuas,
sería factible o más bien rechazaríamos sin saber muy bien por qué esta propuesta. Yo desde luego no sé si sería capaz de pasar una noche encerrado en este espacio con las puertas correderas metálicas corridas. Bien, vamos a ver este breve documental filmado en este depósito. Bien, voy a enseñar también algunas fotografías más precisas de las esculturas decapitadas que se encuentran en este almacén, pero la pregunta es, ¿seríamos, o yo me puedo hacer la pregunta, ¿sería capaz de pasar una noche en compañía de estas esculturas, muchas de ellas decapitadas? La pregunta es, no lo sé. Es decir, no puedo afirmar positivamente que estos objetos inertes, que estas tallas de piedra, que estos bloques de bronce, no pudieran causar en mí un impacto tal que en realidad no aceptara la invitación o más bien pidiera, en el caso de quedar encerrado, pidieran que me sacaran lo más rápidamente posible de esta especie de tumba, un mundo funerario bajo una luz lívida que impresiona en parte. Bien, pero no estamos diciendo que este tipo de reacciones son impropias, que el cristianismo decidió que las imágenes podían realizarse porque las imágenes no eran lo que representaban, sino que solo eran un medio para pensar y entrar en relación con aquello que representan, pero no son lo que representan. Por tanto, una figura, una estatua decapitada, no es una persona decapitada. ¿O sí lo es? Bien, dejaremos aquí esta clase, que continuaremos después de las vacaciones. Me temo que lo tendremos que seguir virtualmente, porque aunque lo filmado en este momento no cubre 2 horas, querría acompañar esta grabación con una filmación que comunicaré en Atenea. Es una filmación de una hora 10, compuesta por fragmentos de películas que muestran reacciones físicas ante esculturas. Son películas de Cocteau, de Fellini, de Antonioni, de Eisenstein, de Buñuel. Es decir, son películas de grandes maestros del cine que han mostrado precisamente a qué tipo de reacción han suscitado básicamente esculturas, y hasta qué extremos se ha podido llegar
ante su presencia. Y por tanto, seguiremos reflexionando o teorizando sobre la peculiar relación que se establece entre un espectador y una imagen cuando el espectador se ve abocado o enfrentado a la imagen. Él tiene realmente, los espectadores tenemos realmente, digamos, la sartén por el mango, o por el contrario, es la imagen la que nos manipula. ¿Pero esto es posible? Bien, seguiremos por tanto en la próxima clase. No me atrevo a deciros buenas vacaciones porque puede sonar bastante irónico o sarcástico, pero al menos desde luego sí que puedan seguir, que podáis seguir bien y que podamos encontrarnos, aunque sea solo a través de una pantalla, después de las vacaciones de Pascua. Espero también que estos vídeos os puedan servir y constituyan un material que incluso podáis guardar si os interesa particularmente. Desde luego, después de este paro, tendremos que hablar de cómo realizaremos la prueba parcial en mayo. Si la escuela pudiera abrir, la podríamos realizar presencialmente en un aula, si no, habrá que realizarla a través de la pestaña llamada Tasca en Atenea. Pero de todo esto ya hablaremos después de este paro de una semana y al menos pasarlo lo mejor posible. Muchas gracias.